Voces del Congreso. Bienvenidos al espacio Voces del Congreso, un espacio para que los diputados puedan expandirse en su quehacer legislativo, dar cuentas de lo que ustedes están haciendo acá en la Asamblea Legislativa. Les saluda Pablo Quiroz, hoy con don Antonio Ortega, diputado jefe de fracción del Frente Amplio. Diputado, ¿qué tal? Un gusto saludarlo y poder exponer acerca del trabajo que está realizando desde su despacho y también la fracción del Frente Amplio. Un gusto, como siempre, don Pablo. Saludos a todo el equipo de comunicación y divulgación de la Asamblea Legislativa y un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Panorama político, ¿cómo lo analiza? ¿Cuál de todos? Casa presidencial, la Asamblea Legislativa. Tiempos convulsos, tiempos de mucha crispación social, tiempos donde lamentablemente la fake news, la posverdad, la mentira han tomado o forman parte del diálogo nacional, y eso no solo pasa en Costa Rica, eso pasa en el mundo. Eso deteriora la democracia, eso deteriora el conocimiento, deteriora la ciencia, la técnica, la investigación, la evidencia, y Costa Rica no se ha escapado de eso. Donde las redes sociales juegan un papel preponderante y además también el manejo de la información que hacen algunos pseudocomunicadores. Sí, obviamente las redes sociales han sido fundamental para democratizar la información, para democratizar la opinión y el acceso a la información. Los políticos están más vigilados, estamos más vigilados y tenemos que rendir más cuentas a partir de las redes sociales, y eso se celebra. Sin embargo, uno de los principios de la Ilustración, del Renacimiento, de la modernidad, que es la búsqueda de la verdad por medio de la ciencia, del conocimiento, del estudio, de la investigación, es un principio que se está desmoronando o que quieren desmoronar planetariamente. Que parte también de la crítica y de la baja popularidad que tiene la Asamblea Legislativa es precisamente la transparencia que hay, porque acá tenemos transmisiones prácticamente desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, y en todas las comisiones y plenario y demás reuniones. Sí, aunque obviamente aquí lo menos que puede hacer un diputado o una diputada es jugar de pobrecitos, que la gente no nos ve. Eso no es de recibo. Creo que las condiciones materiales, económicas, sociales, culturales de las personas son cada vez peores. El tiempo de ocio, de descanso, de entretenimiento, de recreación, cada vez son menos. El nivel de crispación, el nivel de violencia, el nivel del sálvese quien pueda, de poder llegar a fin de mes, cada vez es peor. Entonces es evidente que en medio de todo ese malestar, lo menos que le puede interesar a un ciudadano son las discusiones o los acuerdos que muchas veces pueden parecer estériles. Entonces, creo que se haría mal reclamándole a las personas, porque muchas personas viven al día y esa es su principal preocupación. Le agrego algo más. Si una persona vive al día, si una persona pasa 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias en una presa, si una persona tiene que hacer de tripas corazón para llegar a fin de mes, si una persona ve que el Estado no le resuelve la salud, la educación, es evidente que es una persona que es más propensa a no informarse, a no recibir o a no tener el tiempo para recibir y procesar la información, y es ahí donde, digamos, la posverdad, la fake news, la mentira, la conspiración crece en un terreno, digamos, más fértil. Ok, aprovechemos entonces el espacio para dar a conocer realmente las propuestas y el pensamiento del Frente Amplio en diferentes temas. Usted se reunió con la ministra de la Presidencia, le ha planteado 6 temas que a ustedes le interesan en los próximos días. Detállenos al respecto y cuál fue la respuesta también de la ministra. La iniciativa para atender la emergencia nacional
la situación de los damnificados, del agro, de la producción y de la ganadería por medio de los fondos del INS. Es una iniciativa que le planteamos, iniciativas para el tema en contra de la corrupción, el deber de probidad de los diputados. Es un proyecto bastante avanzado. Proyectos para fortalecer y darle beneficios fiscales a las pequeñas pymes de turismo que están siendo golpeadas no solo los últimos años, sino que vieron en esta tormenta, en esta emergencia nacional, un factor más que les está complicando más su subsistencia. El tipo de cambio. Tipo de cambio, por ejemplo. Iniciativas que tienen que ver también en sancionar a los funcionarios públicos que son cómplices o favorecen el narcotráfico y el crimen organizado. Tema importantísimo, levantamiento del secreto bancario. El levantamiento del secreto bancario también, un tema que genera algunas resistencias, algunas reservas. Creería que el que nada debe, nada teme. Yo sé efectivamente que se debe, prever que el secreto bancario y la persecución económica hacia una persona no quede a la intemperie de la política. Es decir, que un liderazgo político autoritario que se quiere sacar clavos use las diferentes figuras para atacar o perseguir a una persona, entre ellas persiguiendo su capital. Sin embargo, yo creo que eso se puede resguardar al mismo tiempo que se pueda tener conocimiento de dónde se está blanqueando el capital, porque para seguir el rastro de la droga, por ende el delito, hay que seguir el dinero. ¿Cómo esperar respuesta positiva del gobierno si ustedes han sido tan duros en la crítica y además enfrentamientos directos de diputados del Frente Amplio? ¿Cómo esperar que realmente reciban el respaldo y la tramitación rápida de estos proyectos que ustedes piden? Bueno, porque aquí estamos en un Estado de Derecho, estamos en una democracia, porque lo cortés no quita lo valiente, porque el propio hecho de que tanto el señor presidente como nosotros y nosotras, diputadas y diputados de la República, fuimos electos con el voto popular, nos debemos el respeto y nos debemos el diálogo, no porque nos caigamos bien, no porque nos queramos mucho, no por lo que sea, sino por el simple hecho de que estamos aquí como depositarios del voto ciudadano. Y eso tiene que ser correspondiente. Hay un cambio en esta convocatoria de sesiones extraordinarias en el planteamiento del gobierno, en la posición del gobierno. Creo que convocaron más proyectos, muchos, digamos, sin mucha trascendencia nacional, más bien como focalizados a grupos y a sectores. Creo que hubo una conveniencia, o más bien los que salieron más privilegiados y tuvieron mejor suerte, para llamarlo así, fue el Partido Unidad Social Cristiana, que les convocaron un montón de proyectos, y nosotros esperamos que nos convoquen algunos o todos los proyectos que propusimos. En materia de educación, ¿cuál es el análisis que hace el Frente Amplio de la situación en la que está el país? La educación es una emergencia nacional que en los últimos años que ha venido aumentando su gravedad. Este gobierno le ha dado estocadas a la educación, empeorando lo que ya creíamos que no se podía empeorar. Y cuando hablo de educación, hablo no solo de la infraestructura educativa. ¿Tres estocadas cuáles serían? Bueno, en primer lugar, la famosa ruta de la educación, que está en el imaginario de la ministra de la Educación. Otra estocada que le dio este gobierno en materia de educación es el desfinanciamiento a la infraestructura educativa de secundaria. Y otra estocada que también le dio este gobierno a la educación
fue su negligencia y su rechazo a aumentar y más bien echar para atrás el apoyo en becas a familias costarricenses y no costarricenses y a sus estudiantes. Es decir, le está poniendo un tapón a la movilidad social, al ascenso social que significa la educación y que ha significado la educación para este país y para cualquier país que quiera sacar adelante su democracia y su economía es por medio de la educación. ¿Y el tema del FES? Bueno, en el tema del FES, a propósito de lo que estamos hablando, creo que un gobernante con las características que tiene Rodrigo Chávez, que obviamente se siente más afín a la posverdad, a la fake news, a la manipulación, a la confrontación, al rechazo a los contrapesos, para alguien del perfil de Rodrigo Chávez es evidente que la educación pública, gratuita, de calidad, crítica, son enemigos naturales. ¿Se tuvo que haber ido ya doña Ana Catalina Müller? Creo que ella nunca tuvo que haber estado, ni siquiera. Es evidente que ella tiene intereses en el sector de la educación superior privada. Y como lo decía Pepe Mujica, si alguien quiere hacer plata, que no se meta en política, que se vaya a sus negocios, que se vaya a sus empresas, que se vaya al mercado, pero si alguien quiere hacer plata, que no se meta en política porque hay un conflicto de intereses. Sector salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Infraestructura y demás, ¿cómo lo analizan? También una emergencia que se ha desatado en los últimos años, pero este gobierno creo que ha sido el más cínico con respecto a inventar crisis o decir mentiras sobre la seguridad social. Ellos en el fondo, porque así lo han dicho, no creen en la seguridad social y quieren cambiar. Han dicho que el modelo solidario de la seguridad social, que lo pensaron nuestros antepasados cuando este país era un país de personas descalzas y que se inspiró en la seguridad social de Bélgica. Imagínense lo que fueron de soñadores y de estadistas y de pretenciosos, en el mejor de la palabra, nuestros antepasados en la primera mitad del siglo pasado. Pues bueno, este gobierno, en un mundo más avanzado, en un mundo con mayor educación, en un mundo con mayor tecnología, con una Costa Rica con mayores desarrollos económicos, dice que la seguridad social es imposible de mantener. Lo dicen y lo han hecho, porque lo que han hecho es desfinanciar y además han jugado con la salud de las personas. ¿Acuerdas el show que hizo Rodrigo Chávez diciendo que las mamografías iban a ser por medio de Asembis? Ni una se ha hecho y estamos hablando de la salud de las personas. ¿Si hay un aumento en las listas de espera? Ha habido aumento en la lista de esperas, ha habido aumento en el deterioro de la salud y ha habido aumentos también en las muertes de las personas. En Cartago, que es nuestra tierra, las posibilidades de que alguien muera en la sala de emergencias del hospital de Cartago son hasta 3 veces mayores que en cualquier otro hospital del país. El tema de infraestructura hospitalaria a nivel de salud, el tema de Cartago es el más crítico, me parece, en el cual ustedes han estado luchando por meses. Sí, creo que es tal vez el ejemplo simbólico más triste de cómo este gobierno busca pretextos para no invertir en seguridad y en sanidad. ¿No construir el hospital de Cartago? Es un capricho, pero no digamos que es que, vamos a ver, es un capricho, pero no en el sentido de que son caprichosos o les cae mal. Creo que más que un capricho, hay una motivación económica, hay una motivación política, hay una motivación de el modelo de país y el modelo de seguridad social que ellos quieren. Y en ese modelo de seguridad social o de inseguridad social, la Caja Costarricense de Seguro Social y la sanidad pública está sobrando. ¿Cuáles reformas plantea el Frente Amplio precisamente para salvaguardar esa seguridad social
proyectos que usted pueda decir urgen al país para proteger a la caja y el sistema de la seguridad social de nuestro país. Le puedo hablar de cosas que ya hemos logrado. Por ejemplo, que en todos los empréstitos y préstamos que se le aprueben a gobierno hay un porcentaje destinado a pagarle la deuda con la caja. 10%. Aunque don Nogui Acosta no quiere, pero ese fue un avance del Frente Amplio junto a otras diputaciones de la Comisión de Hacendarios. Y otro muy importante que tiene que ver también con el tema de la injerencia política en la Caja Costarricense de Seguro Social, es darle una mayor independencia y que esos puestos de la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que lo elige el presidente de turno, deje de ser un puesto electo y puesto a dedo por intereses políticos. Hablemos un poco, don Antonio, propiamente de la provincia de Cartago, y uno de los temas que más preocupa es el tema de infraestructura, ¿verdad? Como usted lo decía al inicio, sobre todo los cartagineses son reflejo de lo que significa la pérdida de tiempo, empresas diariamente, en la mañana y en la tarde, en su traslado hacia la capital. ¿Qué avances o qué noticias hay para Cartago en ese sentido, además de la apertura del puente elevado en Taras? Bueno, lo que han hecho con la provincia de Cartago, no solo este gobierno, sino los últimos, es inhumano. Uno pensaría que es que el gobierno, uno podría creer que este gobierno no le ha metido el hombro a la provincia de Cartago porque le fue muy mal electoralmente. Pero digamos que el anterior gobierno, el de Carlos Alvarado, ganó por la provincia de Cartago y Luis Guillermo Solís tuvo excelentes resultados en la provincia de Cartago. Y perdón por meter el factor electoral, pero es por buscar alguna explicación de lo que ha pasado con la provincia de Cartago. ¿Y por qué hablo de los 3 últimos gobiernos? Porque en el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el cuatrienio del 2016, se aprobó un proyecto del Frente Amplio del diputado Fran Camacho para que la obra pública de la Florencio del Castillo, su culminación hasta garantías sociales y su ampliación a 2 carriles en cada vía, se hiciera por medio del fideicomiso de obra pública. Luis Guillermo Solís hasta lo firmó el 14 de septiembre en las ruinas de Cartago. ¿Qué pasó después? Lo archivó. Nunca hicieron cumplir esa ley. ¿Qué pasó con Carlos Alvarado? Tampoco archivó la ley. Le entregó la mitad de la Florencio del Castillo a Meco y la otra mitad a H. Solís, el exministro Méndez Mata. ¿Y qué pasa con el gobierno de Rodrigo Chávez? Pues bueno, sigue la ley engavetada. Parece que no les interesa la Florencio del Castillo. Y digamos que al menos pusieron una rotonda en la parte final de Hacienda Vieja, que debe ser la única autopista del planeta que termina en un lote baldío en forma de un T. Bueno, ahora termina en una rotonda. Pero lo que les puedo decir de la Florencio del Castillo es que seguimos poniendo el dedo en el renglón y que ningún gobierno ha querido terminar esa carretera Florencio del Castillo, que no solo significa un mayor desarrollo para la provincia de Cartago, sino mejorar la vida de las personas de la provincia de Cartago, de las personas de la zona de Los Santos, de las personas del este de San José, entiéndase, San Francisco de los Ríos, Curridabat, Zapote y Montes de Oca. Y el tema del tren, que es importantísimo para los cartagineses, tomando en cuenta también las presas que se hacen en la Florencio del Castillo, pero que tiene grandes falencias. Bueno, ahorita estamos sin tren. Y ayer nos dijo el presidente ejecutivo de Incofer, en base a preguntas que le hicimos, que no solo se va a durar hasta 70 días para reparar el daño que había, sino que las pérdidas por boletos de tren que no se están cobrando son de cerca de 70 millones para el Incofer en estos 70 días. Es decir, buena parte de los pocos recursos del Incofer se recogen por la provincia de Cartago. Y pues bueno, nosotros hemos puesto iniciativas para fortalecer el Incofer. Próximamente voy a convocar una conferencia de prensa para detallar temas relacionados al Incofer, pero también dar soluciones de cómo creemos que se tiene que fortalecer. Háblenos de la moción que se presentó en la discusión del presupuesto para llevar el tren hasta Paraíso, que también viene siendo un proyecto que se ha trazado muchísimo, ¿verdad? Es una propuesta de años. Sí, bueno, esa iniciativa nace de mi despacho.
a raíz de que el presidente ejecutivo del Incofer va al Consejo Municipal de Paraíso, prácticamente les dice que no hay plata y que llevar el tren de donde llega ahora, que llega a un lugar que se llama Los Lagos, a un residencial, a Paraíso, que son 2.6 kilómetros. Esos 2.6 kilómetros cuestan 1.900 millones de colones y que él no los tiene y que hay que pedirle a los diputados. Lo que no esperaba don Álvaro ni el gobierno era que desde el Frente Amplio íbamos a proponer que salieran del presupuesto nacional de la Comisión de Hacendarios. Y es así como se presenta una moción firmada por la mayoría de diputados de la provincia de Cartago, se aprueba esa moción, saldrían los recursos de los intereses que normalmente vienen inflados en el presupuesto que manda el gobierno y esperamos aprobarlo a más tardar la otra semana. Es un hecho de justicia histórica y no es de recibo, a propósito de la noticia de hoy, donde vimos que el diputado Leslie Bojorge logró que 4.000 millones se fueran a la escuela donde él trabaja. No es de recibo que 1.900 millones de colones no puedan llegar para que se termine el tren y llegue hasta Paraíso. Bien, para seguir aprovechando el espacio, don Antonio, y conocer la propuesta del Frente Amplio, tema de crucitas. El gobierno plantea un proyecto para entrarle a crucitas, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Nosotros presentamos una iniciativa propia junto a la ciudadanía, el diputado Ariel Robles y la diputada Priscila Vindas. Es una iniciativa que lo que pretende más bien es reconstruir ambientalmente la zona y generar focos de desarrollo económico para la población que lamentablemente ha estado en el vilo y ha sido objeto de muchísima manipulación. ¿Cuál es la principal diferencia con la propuesta del gobierno? Bueno, es que la propuesta del gobierno pretende resolver el daño ambiental generando más daño ambiental. En el caso de nosotros queremos resolver el daño ambiental generando reconstrucción y generando una reparación ambiental que al mismo tiempo le genere desarrollo económico a la comunidad. Hoy lo dijo doña Laura Fernández, el proyecto está casi listo. La posición de ustedes va a ser de férrea oposición o hay una posibilidad de negociación sobre esa propuesta. Vamos a verla. Yo no he visto el texto, no me puedo oponer sin conocerlo. Si se pueden construir puentes, obviamente siempre vamos a estar dispuestos. Jornadas excepcionales. Bueno, el gobierno, yo creo que las jornadas excepcionales es la única fracción que aún considera que tiene alguna viabilidad política en esta Asamblea Legislativa. Por ustedes está completamente enterrada esa propuesta. Sí, pero no solo por nosotros, sino por lo que dicen los diferentes estudios donde no han podido garantizar que va a generar más empleo, no han podido garantizar o demostrar que va a generar mayor productividad. Por el contrario, todos los estudios médicos y de seguridad laboral, etcétera, hablan de la disminución en la productividad cuando se trabajan tantas horas. Y yo creo que ninguna fracción, honestamente, considera que ese proyecto tiene alguna viabilidad en este periodo. Le voy a hablar del otro tema que ha sido polémico en los últimos meses, pero no quiero referirme al tema del referéndum y demás, y es ley Jaguar. Es propiamente sobre la posibilidad de construir obra, como lo pretende el gobierno mediante la modificación a la ley de administración pública. ¿Ustedes ven viable o consideran que es necesario una ciudad-gobierno? Por supuesto, es muy, muy, muy urgente. Y es tan urgente que da lástima que este gobierno, en vez de usar las posibilidades que le da la administración pública para construirla o las posibilidades legislativas que tiene para poder construirla, inclusive haciendo excepciones para ciudad-gobierno, no lo haya querido hacer y se haya querido subir en una tarima de jaguares y referéndum y rugidos y otras cosas. Don Antonio, por último, finalizamos el 2024, ¿verdad? Balance de lo que ha sido la gestión del Frente Amplio durante este año y también cuáles son esas proyecciones que ustedes tienen para el 2025. Consideramos que hemos logrado no solo avanzar en iniciativas importantes, hemos logrado mejorar proyectos de ley de otras fracciones que consideramos que tenían errores.
o que podían ser peligrosos. Logramos también avanzar en diferentes temas, en la lucha contra la corrupción, en temas de infraestructura, en temas de derecho a la vivienda, de derecho al ambiente sano, del derecho a la salud, del derecho a la educación, de la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico. Hemos podido avanzar, también hemos podido señalar graves actos de corrupción desde el gobierno central, pero también desde municipios y desde otros espacios, y al mismo tiempo hemos podido construir en consenso con las otras fracciones. Con respecto a lo que construiremos en futuro, el Frente Amplio apuesta y va a apostar en construir las bases para una alianza electoral que permita que este país no se vaya al precipicio del autoritarismo, de la corrupción y de la charlatanería. 3, 4 temas que pueden ser esenciales para el próximo año. Seguridad, costo de la vida y la lucha contra la corrupción. Diputado, muchas gracias. A la orden, aquí estamos. Finalizamos Voces del Congreso con el legislador Antonio Ortega. Voces del Congreso.